Muy buenas tardes, perdón. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo lo está tratando el mes de junio, el último día del mes de junio? Junio 30, miércoles. Mañana empieza el mes de las fiestas patrias, le llamo yo. Es fiestas patrias de Estados Unidos, fiestas patrias también de Perú, y creo que también fiestas patrias. Háganme acordar porque se me han ido las fiestas patrias de varios. Pero es un placer estar con ustedes. Hoy día tenemos un estudio bien bonito y siempre con el entendimiento. Me hacen un así si se escucha bien porque estoy probando este micrófono. Me hacen así si es que se escucha bien, ¿ok? Les agradecería. Marisol, buenas tardes. ¿Me podrías decir si se escucha bien? ¿Me haces así? Si se escucha bien, ok, gracias. Gracias. Muy amable. Hoy día quisiera hablar un poco de ustedes de la esencia de la conceptualización de la vida cristiana. El título es Seréis verdaderamente libres. Y para mí es importante que las personas aprendan el significado de seréis verdaderamente libres. En el contexto, el Señor Jesús lo explica claramente, pero hay que tener ciertos entendimientos de la creación y ciertos entendimientos que son previos a la creación. No muy profundo, digamos, en ese aspecto, pero algún día podremos discutirlo. Pero entender que hay un mal, que Dios lo describe claramente. Y ese mal es un ángel, que lo describe el Señor caído, el ángel caído. Es un ángel que quiere realmente, no desea el bien de nadie. Le llama Satanás, le llama el diablo. Y a veces es como una especie de fantasía en el mundo y no le dan importancia y no le creen, pero cuando lo describen como una especie de mal y lo describen algo que abarca mucho, entonces se puede entender más filosóficamente hablando. Juan, cuando describe que el Señor viene para que tengamos vida en abundancia, describe la otra parte y a Satanás, a este ser maligno, le llama el ladrón. Le llama el ladrón y describe, en pocas palabras, cuáles son sus intenciones. Porque a veces las intenciones vienen disfrazadas. Tú sabes que hay algo, curiosamente, en el estudio de los desórdenes mentales, en trastornos mentales, sobre todo en trastornos de la personalidad, hay algo que se llama ingratiation. Se dice en inglés ingratiation. Y te digo con toda sinceridad, no sé en español cuál será la traducción. Ingratiation. Ingratiation es cuando yo te doy algo, no porque realmente quiero honrarte o porque quiero alabarte o porque quiero hacerte feliz, sino te doy algo para que tú me debas algo a mí. O sea, los regalos que yo te doy, las cosas que yo te doy, es para que después tú me debas a mí e incluso tenga control de ti. Porque al final en trastorno de personalidad todo lo que se ve es control. Pero quiero tener control contigo y hago algo para que tú me debas a mí algo. Soy amable contigo, te invito a mi casa, te regalo algo. Ahora tú puedes decir, caramba, así no se puede recibir nada de nada. Pero es claro, cuando alguien te da algo, no con la intención de alabarte o que tú seas feliz, sino con la intención de que después le veas algo y sea más fácil controlarte a ti. Satanás trabaja más o menos de esa manera. Trabaja a través de ingratiation, digamos, ¿no? Este concepto que les prometo lo voy a buscar y voy a ver cómo se traduce esto al español. Bueno, y la cosa es que te da cosas para que después
tú le pertenezcas a él, él tenga control de ti, estés bajo su potestad, o sea, bajo su control, y te dan muchas cosas, te promete muchas cosas. Así fue con la mujer, ¿no? Así como fue la mujer, lo convenció, le ofreció el fruto, estuvo al lado del fruto, ¿no? Le dijo todas las ventajas que iba a tener, iba a ser igual a Dios, iba a tener conocimiento, qué sé yo. Pero le ofreció algo. Al final, lo que quería es que ella obedezca. O sea, él le dice, come de este fruto, y ella obedece. Porque sabía que en el sistema espiritual, en el mundo espiritual, uno se hace esclavo del otro a través de la obediencia. Pero quería eso. Ahora, la única intención de Satanás no era de que Eva sea feliz, ni que Adán se libertara pues de la opresión de Dios, digamos, y sean libres y puedan ser libres y opinar y vivir como quieren, como se quiere hoy día, ¿no? Uno quiere vivir como sea, no responderle a nadie, la moral no existe, nada existe, y yo quiero vivir como yo quiero. Es más o menos. Y Satanás sabe eso. Pero Satanás sabe que eso lo pone dentro de ti para hacerte más esclavo de lo que eres. Porque no hay cosa más bella para Satanás que hurtarte todo lo que tú posees, todas las bendiciones que tú posees. Suponte, le hurtó a Adán y Eva todas las bendiciones que recibían ellos por estar en comunión con Dios y estar al lado de Dios, y toda la creación que le había dado. Además le había dado pues el principado, ¿no? Le había dado el gobierno total de la tierra. Fructificad, gobernad, sojuzgad la tierra, ¿no? Pero a través de la obediencia él sabía que le iba a hurtar eso, y por eso al final en Juan el Señor le llama a Satanás el príncipe de este mundo, porque logró que Eva lo obedeciera y logró que Adán obedeciera a Eva, y por obediencia se transmite eso. Es un poco difícil entender esto, porque es por obediencia, pero yo puedo parar, yo puedo cambiar mi mente, puedo cambiar eso. En el mundo espiritual es bien profundo el saber que no solamente Satanás quiere lo peor para ti, sino quiere tener control para ti y quiere tener todas las bendiciones que Dios te dio, y lo logró. Y lo logró, realmente lo logró, porque la única finalidad de Satanás es realmente hurtarte todos los beneficios, robarte todos los beneficios, matar, simplemente matar, que pierdas esa vida, ese gozo que tienes con Dios, y destruir al final todo lo que tengas. Por eso Juan describió a Satanás de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No fue Juan, fue Jesús que dijo estas palabras, y Juan las anotó. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la gran diferencia entre Jesús y la gran diferencia entre Satanás. Y para eso Satanás va a hacer de todo, ¿ah? Es medio helenístico, es medio liberal, es medio de todo, entiende tu naturaleza humana, y lo que quiere es que tú seas feliz, de tal manera que al final te destruye y está bajo tu potestad. Y por eso te va a dar de todo, va a dar de todo, pero tiene una táctica, tiene algo en que va a llegar y va a lograr su propósito, o sea, que lo obedezca. Y eso se llama simplemente desobediencia, o simplemente obediencia hacia él, o simplemente errar en el blanco. ¿Qué se le llama en la Biblia? Pecado. Él quería hurtarte todo, quería matar todas tus ilusiones y destruir todo lo que Dios te ha dado a ti. Y encima ser el príncipe de este mundo, que así lo titula el Señor Jesucristo, bien claro en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que no solamente destruir a Adán, sino a todos los descendientes de Adán? ¿Cómo puedo hacer? Él sabía los principios espirituales y domina los principios espirituales. Es más, para lograr esto hasta te puede hacer ángel de luz, te puede hacer presidente, te puede hacer cantante, te puede hacer predicador, te puede hacer de todo. Él puede hacer contigo lo que quiera con tal de tener control y al final destruirte. Y su papel tal vez digamos, su papel preferido, porque anda como león rugiendo, viendo a quién destruir, es solamente crearte ansiedad, pero darte cualquier cosa
como vestirte de ángel de luz. Por eso la palabra de Dios dice claramente que Él sabe que la mala decisión, sabe que errar en el blanco, que es la palabra que se utiliza para pecado, es la manera que te puede separar de Dios. Y dice, por tanto, Él sabía este principio, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, pasó la muerte a todos los hombres. O sea, Él logró matar, logró destruir y logró hurtar, porque entró el pecado, o sea, la desobediencia de Adán, por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por Eva, y por el pecado la muerte, o sea, fue la separación de la vía de separación de Dios. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por eso es importante, si nosotros podemos entender esto, vamos a entender la urgencia de que el Señor Jesucristo se hiciera hombre, que el Señor Jesucristo siendo Dios se hiciera hombre, la urgencia de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. El apóstol Pablo, en su sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea, si por uno entró la muerte, por otro va a entrar la vida, porque eso tenía que venir el Señor Jesucristo. Y dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y también, o sea, aplica otra especie de ilustración. Así como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, no solo la muerte, sino vino la condenación, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y al final termina diciendo la causa, porque acuérdate que en el reino de Dios se mantiene por obediencia. Dios da algo, tú obedeces, mantienes el reino de Dios. La desobediencia trae todo. Por eso Pablo explica que nuestras armas, que no son humanas, realmente son muy efectivas cuando nuestra obediencia sea perfecta. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tres cosas que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, verso 17 al 19. Primero, la muerte. El Señor Jesucristo trae la vida. Segundo, la condenación que trae Adán. El Señor Jesucristo trae la justificación. Y lo último es, porque muchos fueron constituidos pecadores, ahora serán constituidos justos. Y esa es la parte importante que siempre trato de explicar. El reino de Dios no se trata en que tú pecas mañana, tarde y noche y eres perdonado. El reino de Dios se trata de que te hace verdaderamente libre del pecado. Y déjame decirte, cuando trabajo en esto, trabajo con trastornos mentales, enfermedades mentales, al final se puede resumir en que es una esclavitud a algo. Puede ser un defecto fisiológico, puede ser un problema fisiológico, un problema químico, pero al final el estrés y todas las cosas empeoran mucho y las malas decisiones que nosotros tomamos. Porque cuando hablo con personas que están esclavos del alcohol, esclavos adicciones, esclavos a veces de la comida, esclavos de la pornografía, esclavos de sus propios deseos, llevando al adulterio, llevando a todas cosas, exagerando en todo las bendiciones que Dios te dio. Porque el pecado no es otra cosa que la exageración de la bendición divina o el quitar la bendición divina. Por decir, Dios te ha dado algo maravilloso, el unirte con tu esposa para tener hijos. Y para eso tú tienes un gran placer. Es algo mucho más grande de explicar porque hay attachment, hay deseo, hay pasión, hay amor, todo.
El pecado lo que hace es lo exagera, lo manda para otro. ¿Y sabes qué? Es parecido a las drogas. Todas las drogas imitan a un neurotransmisor. Todas las drogas imitan un neurotransmisor que van a actuar en la amígdala que queda en el cerebro. El neurotransmisor que imitan son, claro, la cocaína imita la dopamina, que es la que te hace estar atento, la que te hace gritar cuando estás feliz, es la dopamina, y la cocaína la imita claramente la cocaína. O sea, todo lo que es un psicoestimulant o un estimulante psicológico o psicoestimulante es lo que va realmente a imitar la dopamina. La marihuana, que tanto escuché, sabes que fui a almorzar a un restaurante peruano y había una pareja, parecen nietos porque los señores que están sentados al frente eran ya de bastante edad, y la pareja en todo el almuerzo, no sé si a usted le pasa eso, pero esto lo tengo creo que desde que mi hija Pamelita era chiquita, y mi esposa estaba trabajando, terminando en el colegio, entonces yo le invitaba a comer a algún sitio, generalmente era Taco Bell, ¿no? O sea, íbamos a Taco Bell y mi hija se sentaba ahí y yo me sentaba acá. Mi hija escuchaba la conversación del que estaba atrás y yo escuchaba la conversación del que estaba atrás mío, y después nos contábamos qué es lo que habían contado. Y parece que el oído, no sé si le pasa a usted, pero no se trata de chismoso, nada, sino es como un entretenimiento, creo. Y estaba escuchando a esta pareja de jóvenes que le hablaban a la pareja de adultos. Parece, por la expresión que tenían, parece que eran sus abuelos. Y por la diferencia de edad no podían ser hijos, sino abuelos. Pero la niña, no la niña porque ya tenía su edad, más o menos como 20, 21 años, algo así, y el muchacho que también era de la misma edad o parecido, solamente se la pasaron toda la comida tratando de mostrarle a los abuelos que la marihuana era lo mejor que existía. La verdad que a veces tenía ganas de intervenir y decirle de todos los pacientes que he tratado por culpa de la marihuana con episodios psicóticos que han tenido. Por culpa de marihuana he visto doctores ser destruidos, abogados ser destruidos. He visto personas jóvenes arruinar todo. Pero la marihuana imita al adenosín, imita otra vez a un neurotransmisor, algo que Dios nos creó. La nicotina imita a la acetilcolina, O sea, y puedo decirte todas las cosas, las endorfinas son imitadas por la morfina y todos los opioides que hay. Por eso es tan importante entender, el alcohol imita a GABA y todas esas cosas las intensifica, y por eso es que nos volvemos adictos en estas cosas, nos volvemos esclavos de eso. Pero la Biblia nos puede dar la salida a esto, a adicciones, a descontroles, incluso a mejorar tu salud, a que tú tengas el control. Por eso el famoso versículo de 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque el mayor problema que hay en las personas es que alguien tiene el control de ellos, a veces su cerebro, su propio cerebro, pero tiene el control de ellos y ellos no pueden controlar su cerebro, o Satanás tiene el control, están bajo la potestad de Satanás y no pueden controlar lo que pide Satanás. Y por eso es tan importante entender que este versículo es muy importante, y dominio propio es. Y ponte a preguntar, ¿es dominio propio? Si tú estás perdiendo la salud porque tienes que tener dominio propio de tu propia alimentación, de tus propios hábitos y todo, ahí el dominio propio te caería bien, porque también es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Un fruto del Espíritu Santo que se llama templanza. Y lo que se trata de decir esto es bien claro, que Dios, cuando viene a ti y está en ti, te da esa libertad. Ya no tienes que estar esclavo de las adicciones, no tienes que estar esclavo de tus propias iras, no tienes que estar esclavo, sino tú las puedes dominar porque Dios te da ese dominio. Ahora, bien claro es lo que dice, lo que ha hecho el Señor. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y eso es el concepto que a veces nosotros no entendemos.
Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando el Señor Jesucristo está con nosotros, nos liberta, nos da libertad, nos libera del pecado. No libertad, nos libera del pecado. Pero nosotros no, es que se nos enseña, tú sigues pecando, tú sigues pecando, tú sigues pecando. Pero dice la Biblia, nos libera del pecado. Han sido libertados del pecado y hechos siervos. Bueno, libertado del pecado significa pues que ya no te va a afectar el pecado y no vas a ir al infierno. Y por eso, no, pero hoy día, ¿cómo puedo ser libre de las enfermedades que me están acarreando? Porque no tengo simplemente el control. El control, no tengo realmente la templanza, no tengo el dominio propio. No tengo la verdadera libertad, porque al final soy esclavo de lo que sea, pero que me gusta pues, y porque me gusta pues, y al final caes y caes y caes y caes, y no puedes poner un pare. Decir, hay que parar esto y hay que comenzar. Y a veces no solamente es con comida, a veces no solamente es con drogas, o a veces no es con sustancias, sino a veces es con el maltrato a un hijo, el maltrato a la esposa. A veces es que nuestro carácter comienza a tomar control, porque el pecado no solamente es cuestión de sustancias, sino también son de hechos, de pensamientos, de emociones. Y lo describe bien claro en capítulo 5 de Gálatas, lo describe bien claro los frutos de la carne. Pero dice que nosotros hemos sido libertados por el Señor Jesús. ¿Pero por qué no se ve esa libertad? Porque no te la enseñan. No te enseñan que has sido libertado. O sea, tú ya tienes control de ti mismo. No tienes por qué seguir en alcoholismo. No tienes por qué seguir en esto. Tienes libertad. Pero hay alguien que te tiene que enseñar cómo comenzar a apropiarte de esas verdades del Señor. Y dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Porque no solamente, ¿se acuerdan que el domingo comencé a enseñar que el Señor te llamó para trabajar? Y solamente que nosotros nos dicen, no, el Señor, no es cuestión de trabajar, es cuestión que no vayas al infierno, ya vive como quieras en la tierra, pero no vas al infierno. No, es trabajar. Si alguien te enseña de la Biblia y no te dice que tienes que trabajar, te está engañando un poco. Dice, porque tú has llamado para hacer trabajo para el Señor. Y dice, has sido libertado del pecado y hecho siervos de Dios. Siervo de Dios significa trabajo, hermanos. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Otra vez, vuelvo a decirte esto ya. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es el fruto? Santificación, apartado de Dios, libre del pecado. Y como fin la vida eterna. ¿No pueden entender eso? No, tengo que justificarme porque yo tengo una vida terrible y estoy predicando. O sea, yo en la iglesia soy lindo y cuando estoy en el púlpito soy una belleza, pero fuera del púlpito no soy una belleza. Caigo, entonces tengo que decir que todo el mundo cae, tengo que decir que no hay perfectos, tengo que decir que todo el mundo peca. Tengo que decir eso y me voy a agarrar de un versículo que fue para los gnósticos. No, si dices que no has pecado, lo haces a él mentiroso. Y es para hoy día. No, eso fue antes de conocer al Señor. Y por eso te agarras de ese versículo para justificar tu vida. Pero ese no es el problema. A mí no me importa que te agarres de ese versículo. A mí lo que me da pena es que sigas siendo esclavo de tu carácter, esclavo de tu genio, esclavo de tus deseos, eres como un helenista, donde satisfaces solamente los deseos de la carne. Pero no entiendes que tú puedes ser libre, que tú puedes controlar eso, que tú puedes parar eso, que conjunto con la tentación vendrá la salida. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes vivir una vida libre y ser verdaderamente libre? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no otra cosa, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que no. Mira, cualquier cosa que hagas y pierdas contacto, si no glorificas a Dios con tu cuerpo, que es lo que dice la palabra de Dios, pero no tiene nada que ver, uno puede hacer lo que sea con su cuerpo y ser un buen cristiano. No, hermano. Tienes que glorificar a Dios con todos tus sentidos, con todo tu ser, porque Romanos 12:1 y 2 dice bien claro
que nuestro único culto racional es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Tú no te perteneces, perteneces a Dios. El secreto de venir a Jesucristo es regresar a la comunión con Dios, a la obediencia de Dios, que es la santificación. Ser siervo de Él. Y como fin, la vida eterna. Por eso el Señor Jesús insistía, y siempre tiene que ver con el pecado. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es el problema que pecas, sino que te vuelves esclavo del pecado. No es el problema que tienes mal genio, sino que eres esclavo de tu mal genio. No es problema que no tengas desidia, que no quieras trabajar, que estés vago, sino te haces esclavo de la vagancia. No es problema que tomes un trago, 2 tragos, 4 tragos, sino te haces esclavo del alcohol, esclavo de la cocaína, esclavo de la pornografía, esclavo de todo. Y el que te da la libertad es el Señor. Porque Él dice bien claro, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa por siempre. El Hijo sí queda para siempre. Por eso, mas a todos los que lo recibieron, creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. El Señor empieza con esto. Esta plática le empieza así. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, que antes siempre he hablado de la lectura de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que se desaniman a veces de la lectura de la palabra de Dios porque no entienden. El humanismo ha hecho no entender a veces los castigos que pasan en el Antiguo Testamento. Entonces el humanismo me lleva, ¿cómo? No puedo creer, no puedo entender cómo Dios puede actuar, cómo Dios puede permitir el COVID-19, cómo Dios no puede. No, hermano, tienes que leer Romanos capítulo 1, 18 para adelante. Dios entregó al hombre, a la humanidad, en su propia concupiscencia. COVID-19 y todas esas cosas no son acciones de Dios. Es producto de que el hombre esté en su propia concupiscencia. Y podemos pararlo, sí, y podemos pararlo yendo a Dios. Y por eso es tan importante entender cuando el Señor dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, seréis pequeños yo, seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Porque esta religión de los judíos era parecida a la religión que hay hoy día, ¿no? Pecaban siempre y sacrificaban pues a un cordero, ¿no? Y ahora pecamos siempre y sacrificamos al Cordero Jesucristo, que su sangre nos limpia. Cada vez que hay un pecado, hay muerte, dice la Biblia. Pero nosotros no hemos entendido. Pero no hemos entendido en cuestión de frases o algo así, porque entendemos todos estos conceptos. No hemos entendido que tú puedes ser libre, que no tienes que ser esclavo de nada. Y el problema de hoy día, cuando uno dice que peca, cuando uno dice que no es perfecto, es que es esclavo de algo. Pero la libertad no la consigues tú con disciplina o con meditación o algo. No, esa libertad viene de Dios. El que empezó la obra es el que la va a terminar. Pero tiene que haber ese entendimiento para que tú lo busques y digas, Señor, ya estoy cansado. Porque esto es capítulo 5 y 6 de Romanos. Y por eso va toda una estructura, toda una explicación para llegar a Romanos capítulo 12, donde entrego en sacrificio vivo, agradable todo mi cuerpo. Señor, no puedo más. Te entrego a ti para que tú hagas, transfórmame, para que no piense como el mundo, Señor. Tú eres el que va a hacer la obra en mí. Y sabes que, Señor, voy a conocer la buena, perfecta y agradable voluntad tuya. Por eso es tan importante, si tú ves a una persona en problemas, preséntale al Señor Jesucristo. Pero preséntaselo completamente, que Él es libre de adicciones. Él es libre de su propio genio. Él es libre de todos los deseos carnales. Porque Dios es el que controla, Dios es el que da.
Dios es el que te entrena, Dios es el que te forma, porque el que empezó esta obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, que es Filipenses capítulo 1, el verso 6, si usted lo puede apuntar y guardarlo en su corazón. Y por eso es bien importante. Ahora escúchame bien, muchos me preguntan, pero yo conozco al Señor, yo eso. No, es que el Señor termina toda esta exposición con unas palabras que pienso debe hacer temblar a cualquiera. Porque no se trata de decir que yo estoy errado, sino se trata de decir si tú eres libre. Es como los judíos. Los judíos con su religión creían que ellos son linaje de Abraham y son libres. No, tú no eres libre, tú todavía eres esclavo del pecado. Él está hablando a otro nivel, no está hablando de religión, ascendencia, descendencia, práctica, que canto, que erizo, que soy ministro, que soy el otro. No está hablando que eres libre totalmente de cualquier tipo de esclavitud que venga de parte de Satanás. Ahora, ¿por qué? Es que no soy entonces. Porque necesitas que el que te libere sea el Señor, no una emoción, no una iglesia, no un templo, sino el Señor Jesucristo. Es un encuentro con el Señor Jesucristo. Y lo entenderás, es cuando la iglesia te lleva directamente a la presencia del Señor. Y hace lo que hacía el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, te enseña el camino. Yo soy la verdad, solamente te hablo la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y te da vida. Yo soy la vida. Vida en abundancia. Te enseña a controlar todo. Te enseña a ser libre. Nadie viene al Padre si no es por mí y te lleva al Padre. Porque la finalidad de toda iglesia es que te lleve una comunión directa con el Padre. Que 1 Juan capítulo 2, 27 es una realidad. Tienes tanta comunión con Dios que el mismo Espíritu te enseña y no tienes necesidad que nadie más te enseñe. Pero esto suena terrible porque quiere decir que cada miembro de mi iglesia va a ser independiente. Los loros tienen que estar sujetos. No, sujetos a Dios. Y cuando hayan entendido eso y cuando tú hayas tenido éxito en llevarlos a la presencia de Dios, vendrán otra vez contigo y se amarán. Porque en estos conocerán ustedes que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. No sujeción, amor los unos a los otros. Ahora, ¿cómo sé que tú has podido entender esto? Y ¿cómo sé que tú eres libre? Porque ¿sabes qué? ¿Y cómo sé que tú has escuchado al Señor Jesucristo? Porque dice así que, si el Hijo os libertare. No es así que, si una serie de comandos y religiones que tienes que guardar te distrae y ya no estás en el pecado. No, vas a caer de nuevo. Así que cierta asistencia, el ir y todas esas cosas te hacen, no, dice, así que si el Hijo os libertare, ¿sabes qué? Seréis verdaderamente libres. Pero regreso otra vez a las ganas, no tengo self-control, no tengo nada. Así que si el Hijo os libertare, busca la presencia de Dios, entrega tu cuerpo en sacrificio agradable a Dios, que es tu único culto racional, y verás cómo el Dios de paz abunda en tu vida. Verás cómo puedes controlar. Hermanos, yo soy de carácter fuerte. Y el Señor ha trabajado conmigo para dominar ese carácter fuerte. A veces, mi esposa tiene la razón en muchas cosas y yo trato de como rebelarme, pero el Señor ya trabajó en mí. Y no es que me voy a poner sumiso, sino Dios te va a dar entendimiento. Pero no solamente te va a dar entendimiento, sino te va a dar dominio propio. Vas a poder controlar y hacer la voluntad de Dios. No vas a caer en el pecado que habla Santiago, que uno sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque sabrás arrepentirte, sabrás pedir perdón, sabrás amar, sabrás regresar en el momento propicio. Porque él sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado esa templanza, ese dominio propio. Y Dios quiera que haya aprendido algo y se lo pueda comunicar a otro, porque necesitamos urgencia, nos tiene idea cuánto hay de pecado dentro de nuestras propias instituciones, como la pornografía
ha comenzado a agarrar hasta niños. Necesitamos que hables de Jesús, que sea la libertad verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Que los matrimonios estén unidos, porque hemos aprendido. No hay pecado en nuestro hogar, porque el Señor es el que nos libertó. Voy a volver a repetir esta parte, porque no es mía. Está en Juan, capítulo 8, y es el verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, si Jesús te liberta, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que debe buscar. Y va a entender completamente. El problema, hermanas, de que este mundo está mal, del COVID-19 y todas esas cosas, es porque no aparece la luz de este mundo. No aparece usted. Es porque no enseña un camino mejor. No enseña realmente a tener control de todos los deseos carnales y todas las cosas que nos hunden realmente. Y usted lo puede hacer. Pero para esto se necesita un ejemplo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acuérdate, hermanos, porque esto es bien importante, Todos los que no están en Jesucristo, todos los que practican tal vez una religión, qué sé yo, van por acá, van a cultos, van a esto, van a ciertas iglesias, van todo esto. Si Dios nos los ha libertado, van a seguir en pecado. Y encima le van a decir que sí, todos pecan, y que peca 3 veces al día, 4 veces al día, y que pecan, no va a decir, haciendo no válidas las palabras del Señor Jesucristo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y usted necesita estar libre, porque si usted está molesto, ahorita en este momento se molesta porque tiene alguna debilidad, tiene algo, y que habla, yo amo a Dios, y yo amo a toda la sangre de Jesucristo, me limpia de toda maldad. Si usted tiene una debilidad, usted está molestándose conmigo, no se debe molestar conmigo, sino debe tomar la oferta del Señor. Así que si yo te liberto, seréis verdaderamente libres. No más pecado, no más esclavitud. Ya no, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No, yo no quiero ser más esclavo de eso. Entonces busca al Señor Jesucristo. No te estoy diciendo que vengas a mi iglesia. No te estoy diciendo que me des algo a mí. Te estoy diciendo que vayas al Señor. Porque eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El secreto es ir al Padre. Y usted debe ir al Padre. Mire, nunca vaya a mi iglesia. Vaya al Padre. Y verá cómo el Padre le pondrá esto. Cómo lo hará libre de su genio. Usted pasa días molesto, no quiere saber nada con nadie y se guarda esa amargura. Te aseguro, eso viene Satanás, no viene el Hijo. Es el tiempo ya que el Señor te libere y te haga libre. Porque de eso se trata. Mira, cuando el Señor Jesucristo tomó a Pablo y le dijo, mira, vas a ir a todo el mundo, porque Pedro no fue a todo el mundo. El que fue a todo el mundo fue Pablo. Y cuando tomó a Pablo, le dijo, mira, te voy a dar el secreto de qué se trata todo esto. Se trata de que las personas se tienen que convertir de las tinieblas a la luz, porque todo el mundo, presidentes, gobernantes, emperadores, todos en los que ponemos la esperanza, en los que luchamos por ellos, todo el mundo está en las tinieblas y necesita ir a la luz. Pero para ir a la luz necesitamos personas que tomen en serio aquellos que el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal y luz del mundo. Y eso se llamará avivamiento. Se conviertan de las tinieblas a la luz primero. Y esto es importante, de la potestad, del control de Satanás a Dios. Porque Satanás un día te viste de ángel de luz y te da el mejor sermón del mundo y al otro día esclaviza a toda tu familia, a toda tu generación. Y por eso debes pedirle al Señor, Señor, queremos que mi familia, queremos que todos pasen de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y cuando hacen eso, van a recibir algo que es increíble, la separación del pecado. Porque no hay otra cosa que separarte el pecado del occidente al oriente, que es una separación tuya con el pecado, como cuando dice el perdón de pecados y herencia entre los que pertenecen a Dios. Y los que pertenecen a Dios, ¿qué significa herencia entre los santificados? Los que pertenecen a Dios, hermano, no pecan.
Lee 1 Juan capítulo 3, el verso 9, y guárdalo en tu corazón. Que Dios los bendiga enormemente, los llene de toda gracia y que esta palabra hoy día, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, sea para tu hijo, para ti, para toda tu familia. No tienes idea lo hermoso es que tener hijos libres de drogas. No tienes idea lo hermoso que es tener personas, un matrimonio libres de pleitos constantes por ira y por ira. Cuando el Dios te hace libre de todo eso. Jesús te hace libre. Es venir a Él. Entonces voy a orar y pedirle al Señor que tú puedas hablarle a otro este mensaje. Ni siquiera te digo que se lo pases a otro, que otro lo lea y que aumente pues la cantidad de personas que ven el canal YouTube o lo que sea. Ni siquiera te digo eso. Si te es fácil así, hazlo aunque sea así. Pero lo ideal es que tú lo aprendas y se lo enseñes a otro. Y lo aprendas claramente, lo hemos dicho claramente. Mi esposa pone en el canal de YouTube todas mis notas y usted puede agarrar todos los versículos y los va poniendo uno a uno ahí conforme yo estoy hablando. Ella está trabajando, a pesar que hoy día tengo una visita increíble. Tengo de visita a mi nieta Olivia, mi reina, y a Everly, mi princesita, están acá visitando. Y ellos se han escondido en el cuarto porque pueden seguir juzgando, porque ningún niño pues va a aguantar tanto tiempo a una persona, escuchando a una persona adulta hablar, ¿no? Y están ahí, pero veo que mi esposa le está poniendo todos los versículos y sigue poniendo los versículos porque ella no se cansa de trabajar. Y Dios quiera que lo pueda entender. Por favor, enséñenselo a su hijo. Enséñalo todo porque necesitamos hijos libres. Hijos libres de pornografía, hijos libres de alcohol. Tú sabes que ya declararon, esta nación la han declarado una nación alcohólica, con gravedad, epidemia. El alcohol es epidemia en todas partes. Hasta su profeta Bill Maher ha hecho una especie de parodia sobre el alcohol en Estados Unidos. Y nosotros ponemos la solución. Cristianos que están todo el tiempo y sus hijos están todo el tiempo, tal vez sin control, sin nada, cuando podemos enseñarle. Pero acuérdate, no es la religión, no son los rituales, no es la asistencia, sino es Jesucristo, la comunión con Él, porque lo dice bien claro, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, que es tan bella, pero gracias porque puedo actuar hoy día, aquí y ahora en nosotros, Señor. Y todos, Señor, pueden ser libres. Tú nos haces libres, Señor, libre del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, no tenemos que caer en esa continuidad de errores y de errores, Señor, sino ser libres y hacer libre el pecado, pasar de las tinieblas a la luz y ser libres de la potestad de Satanás. Todo esto te lo suplico y te lo agradezco en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.